Wow. Ah, Tiempos muy convulsionados, de eso no hay duda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chile Café. Muchas noticias y confusión reciente al respecto de la duración de un virus en las distintas superficies, en los supermercados, en la bolsa, en los domicilios, en los domiciliarios, en la baranda, en la moto, en el Transmilenio, en el carro, en fin. Un tema que queremos darle un cubrimiento, el enfoque y sobre todo darles a ustedes el conocimiento en este nuevo episodio, para que tomen decisiones informadas, para que por favor tomen decisiones informadas, para que la ignorancia se vaya un poquito más. Así que quédese, siéntese, póngase cómodo, vaya por palomitas, llame a la vecina, para luego tener con quién discutirlo. Bueno, tampoco es que tenga mucho a dónde ir, ¿no? Pues quédese en casa, por favor. En fin, en este capítulo con Juan Camilo Nieto, PhD, y sus anfitriones Giselle Rivera, bióloga, y Diego Parra, biólogos. Bienvenidos. ¿Qué más bonito por allá? ¿Cómo van las cosas? Pues bien, ahora estamos en etapa desescalada, que digo yo. Y entonces, pues estamos empezando a ver cómo funcionan las cosas aquí. Ya estamos empezando a trabajar como más en orden, digámoslo así, y un poco realmente adaptándonos a lo nuevo. Bueno, El, a ver re- qué tal. el renacer de España. Bueno, renacer, yo no sé qué va a pasar aquí, porque esto va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno. Hola, Hola, ¿qué tal? mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Juan, el amigo de Diego. Giselle, Nieto Juan Camilo Nieto, entonces te presento Perfecto. más formalmente, Gis. Este es un súper personaje, el cual estimo muchísimo, es ultra letrado, ultra intelectual y ultra Bueno, a científico. ver, tampoco exageremos, ¿eh? Entonces bajémosle a súper. No, pues la verdad es que lo estimo muchísimo por su gran capacidad de conocimiento, por su ciencia, por la ciencia que ha hecho durante todos estos años, Juanca, y pues las publicaciones que también ha tenido, la rigurosidad con la que usted se entrega a la ciencia, y es precisamente la razón por la cual estamos teniendo esta iniciativa. La iniciativa cuando me la explicó pues me gustó un montón. Yo soy, pues yo soy odontólogo de hecho, hice un máster en inmunología y luego hice un doctorado en inmunología. Entonces wow. un poco ahora más o menos, un poco se me fue un poco del camino la cosa y Se me quedó un desvié de poco. odontología a otra cosa, pero bueno, es un poco también una cosa que siempre me gusta Cuéntame, explicar porque tu vida no necesita un bracket. exactamente, no, pero porque a mí también me gusta explicar esta historia porque al final todos siempre un poco podemos inclinar nuestros gustos como hacia diferentes cosas, ¿no? Y entonces yo empecé en la odontología, pero bueno, terminé como un poco más en las ciencias básicas, que al final es lo que siempre me ha llamado un montón, ¿no? Entonces yo sobre todo en la parte de virus y todas estas cosas, digamos que no he trabajado tanto, he trabajado más en sistema inmune, como en enfermedades inflamatorias y en cáncer, ahora mismo estoy dedicado al cáncer, pero sin embargo es interesante también tener en cuenta que un poco más allá es importante abrir esos espacios porque ahora tenemos un problema y es el problema más grande que tenemos, es la incertidumbre que se ha generado. Porque ni siquiera los mismos científicos ahora mismo tienen una visión clara de lo que está pasando. De hecho, por ejemplo, el jefe de mi servicio, yo trabajo en un servicio de hematología, de cáncer hematológico, y él mismo publicaba un Twitter donde ponía que realmente había habido un montón de ensayos clínicos acerca del coronavirus, pero todavía no era claro los parámetros que se habían tenido en cuenta, por lo mismo los resultados tampoco eran tan fiables, ¿no? Entonces, a partir de ahí es súper complejo realmente que podamos tener una certeza en la sociedad normal cuando realmente la gente que somos expertos o que son expertos realmente tampoco tienen una certeza. Necesitamos como un poquito de discusión de realmente de la vida real, lo que se llama la vida real, qué está pasando. Es interesante el concepto de la vida real porque ahora mismo, por ejemplo, en todos los ensayos clínicos y en todo lo que es la nueva era, digamos, de la medicina, que es un poco probar drogas, existe un nuevo término que me parece interesante, ¿no? Que se llama la vida real, ¿no? Entonces, cuando se hace un ensayo clínico controlado, pues a la gente se hacen como los parámetros y se definen una serie de cosas. Y esa gente pues está muy bien porque está controlada, se escoge el paciente que entra al ensayo y tal. Y ahora se están sacando resultados de una cosa que se llama la vida real de los ensayos clínicos. Es decir, cuando los medicamentos pasan a un uso, se describe cómo es en la vida real el uso. Yo creo que un poco este espacio realmente es súper
constructivo es del hecho que vamos a hablar de la vida real. O sea, una cosa es estar en el Claro. laboratorio, otra cosa es hablar de la vida real, ¿sabes? Correcto. Y claro, a Es mí me parece precisamente eso. me parece súper sorprendente que, claro, ahora uno entra a la casa y es como si viniera de la Segunda Guerra, o sea, no sé, de una guerra nuclear. Es el Sí. parámetro para todo. O sea, realmente el estar confinados se ha vuelto como algo normal porque realmente para mí da pereza salir de la calle, literalmente. Literal, a mí me pasa eso. Yo pienso en salir y es como, o sea, sé cuáles son los protocolos de bioseguridad porque soy bióloga y ajá, pero es como, no, tengo que salir y luego tengo que entrar y me tengo que, y entonces el hipoclorito con, no, y la ropa, el jabón y luego vaya y bañes y no, no, es como, no, no quiero salir. Momento, pero tú no te tomas el hipoclorito. Eso es un punto importante. Me tomo el hipoclorito con el jabón. Ya. Que hay, y hay que inyectarse luz debajo de la piel. En fin, el punto precisamente te predice con la ignorancia que nosotros tenemos y esto de la vida real que nosotros estamos llevando a cabo. Yo también acabo de llegar de la calle y esto es una cuestión empezando posapocalíptica, o sea, todos los videojuegos que uno jugó finalmente se convirtieron en realidad y es una cuestión donde uno camina por la calle y dice, no, lo que tengo en la mano no es el control remoto del PlayStation, es el carrito de mercado, ¿sí? La gente empezó a imaginarse una realidad ante las cosas que tenía que hacer. ¿Cuáles eran los protocolos que tenía que tomar? ¿El virus qué es? ¿El virus dónde está? El virus ha pasado por pantera, rana, bicho, moco, hasta finalmente la gente que comprende que es un virus, ¿sí? Ha pasado por demonio, claramente, ya vimos un video por ahí online donde sale una señora diciendo, este tapabocas no me va a cubrir, esto es el demonio, y bueno, pues ok, no es un demonio. Hay que hacer estos protocolos de bioseguridad. ¿Por qué son? Juanca, para hoy era sobre las superficies, que es un tema súper importante porque la gente no sabe lo que precisamente es una superficie para el virus. No es que el virus esté vivo y diga como, ay, tan rico, está suavecito. No estamos refiriendo a la superficie sobre la cual, sino la latencia, sobre la capacidad de activación del virus, sobre si el domiciliario me va a traer el virus en el paquete de McDonald's. Esas son dudas reales, esas son dudas de la vida No, real. eso es completamente real. Uno mira el paquete y es como... Bueno, es como si fuera un paquete biológico, o sea que más o menos ahí te están trayendo la última, o sea, el arma nuclear con la que se va a acabar el mundo. A ver, yo creo que A al mí me principio... pasaba algo muy divertido en mi edificio y es cuando me encuentro con los vecinos, pues obvio uno se encuentra de todo, ¿no? Entonces el que tiene el traje nuclear así, que solo se le ve como la pestaña, ¿no? Hasta la gente que sale como a botar la basura y se lo encuentra a uno y me ha dado mucha risa porque lo ven a uno de frente y es como... Y pasan. Y es como... Toman aire. O sea, todo el mundo como que aguanta la respiración y pasan como lo más lejos que pueden y yo soy como... Ok. Eso me ha parecido muy gracioso. Es una cosa que es muy compleja ahora porque realmente lo que volvemos al principio un poco es que hay una incertidumbre, o sea, nadie sabe qué hacer, o sea, y realmente ahora, por ejemplo, aquí en España acaba de salir una noticia de que los perros también se contagian, o sea, ahora sí ya vamos, ya están los perros. No, Los pues puta, gatos. no, nos falta el ¿Sabes? meteorito O sea, en vamos a serio. morir. Yo había visto lo de los perros, yo lo vi hace como 2 meses en China, ya había reportes de contagios en perros y hace poco vi en gatos también en España precisamente. Sí, en gatos sí lo Lo había visto que yo- confirmado. Lo que yo realmente creo es que hay que tener en cuenta que igualmente hay que ver qué tipo de, o sea, lo que nunca nos hemos puesto a estudiar es cuántas gripes pueden sufrir los perros y los gatos. Eso tampoco, o sea, yo no lo conozco, lo desconozco. Entonces, claro, a lo mejor los perros sí que tienen gripe siempre, o sea, da igual, pero nunca lo habíamos notado y ahora realmente sí que lo estamos estudiando. Entonces, a partir de ahí, pues hay que pensar que a lo mejor eso ya existía y ahora lo hemos visto. Y es una parte que igual en el contexto de ahora, pues nos parece muy súper sorprendente, pero a lo mejor era normal, ¿sabes? O sea, es decir, son virus que cruzan de una especie a otra y yo creo que eso lo conocéis más vosotros que yo. Pero, por ejemplo, partiendo desde el principio de lo que se llama como el hecho de que tenemos una incertidumbre súper grande, hay que tener en cuenta que tenemos que empezar por definir que el virus es un virus aéreo, ¿no? O sea, el virus no salta, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la superficie del virus nunca le va a saltar a uno encima ni le va a
atacar la cara. O sea, eso no va a pasar. Quítenmelo. Exacto. Quítenmelo. O sea, no es un alien, no es un alien. Entonces empecemos por ese punto, es Sí. un virus aéreo. Entonces, a partir de ahí la protección, digamos, las medidas un poco más estrictas realmente tienen que ser un poco en el mantenimiento de la distancia, que es lo que puede un poco prevenir un poco el uso de las mascarillas. Luego viene el problema, que esto podría ser otro día para hablar de otra cosa, que son las mascarillas, que ya viene el follo, o sea, el lío de a ver cómo vamos a explicar qué mascarilla use quién y cómo, para qué y cuándo, porque hay muchos problemas. Eso es un poco un problema más de salud pública, porque es explicar cómo le va a decir usted a la población que obligatoriamente usa una mascarilla, se tiene que cambiar cada día. Entonces explíquele a alguien cómo se va a comprar una caja de mascarillas para una familia. O sea, eso es otro contexto que es mucho más complejo. rollo. Pero hablando de las superficies, es súper importante ahora tener en cuenta que empezamos por ahí, ¿no? O sea, las superficies son superficies, ¿no? Nosotros estamos en contacto con las superficies, no son aéreas. Entonces, ese es el primer concepto que hay que tener claro. Cuando llega el que le reparte a uno la caja del McDonald's, el que hay que tener en cuenta no es la caja del McDonald's en sí, sino lo que hay que tener en cuenta es el aire que uno puede respirar o el aire que puede compartir, ¿vale? A partir de ahí, es un punto súper clave porque eso nos ayuda un poco a dejar un poco el estrés de que tenemos que ducharnos cada vez que entremos a la casa, porque ahí empiezan todas las cosas extrañas, ¿no? Claro que sí, que en la calle podemos coger muchas cosas que nos podemos contaminar. Uno de los aspectos súper importantes que han definido varios epidemiólogos, que a mí me parece un concepto súper importante del que no se ha hablado mucho, es la ventilación de las superficies, o sea, la ventilación de los lugares. En muchas pandemias ya se ha descrito también que la ventilación de los lugares disminuye un montón el contagio de virus aéreos, y estamos frente a un virus aéreo. Yo creo que la primera frase para ponerlo en contexto real es como, a ver, centrémonos y pensemos que es un virus aéreo. Todos hagámonos esa idea mental y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en las superficies. Claro, existen artículos, existen cosas que van definiendo que las superficies 34, 48, 50 mil horas duran en la superficie, pero hay que tener en cuenta que la primera vía de entrada del virus a nuestro cuerpo es la vía aérea. Solo tenemos dos vías aéreas, la boca, la nariz y los ojos. Es posible que entre porque si te entra, puede entrar por los vasos sanguíneos y es posible. Entonces hay que proteger esos tres lugares. A ver, ¿qué pasa? Si tú tocas con las manos, tus manos tienen ya una protección que es, o sea, es tu piel, que es la protección que el sistema del cuerpo ha originado para protegerte de todo en general, bacterias, virus, todo. Entonces, ahora viene el segundo punto que es súper divertido, ver a la gente con guantes en la calle. O sea, me encanta. Es Por favor. súper divertido. Con los guantes, ¿no? Los Es guantes. que en serio. Sí, sí. No, pues es que acabo. Y se empiezan a coger la cara y yo sé como... Sí. Y acabo. Pero tienes los guantes puestos, pero es como... ¿no? Sí. O sea, tengo el tapabocas, tengo los guantes, cojo el celular y me bajo el tapabocas. Y es como, ¿es en serio? Sí. ¿Por qué estás haciendo eso? Exactamente. Es increíble. Acabo de llegar de Jumbo, de hacer un pequeño mercado y veo gente que está utilizando los guantes y ya se están poniendo cinta de cajas o cinta para sellarse entre el guante y la camisa o entre lo que sea que estén llevando. Entonces uno dice como, claro, porque tú eres un inmunólogo y estás en un cuarto estéril, desde luego, útil como nada en este mundo. ¿Sí? Y además, la verdad, la duda que me asaltó fue, ¿cómo hizo para ponérselo? Yo creo que la esposa antes de irse. Con los dientes ahí realmente la duda fue más una duda MacGyver que otra duda. Como, ¿cómo hizo para ponerse la cinta en ambos? Es muy chistoso. Ya ahí viene la parte que es súper complicada porque un poco también hay que entender que, claro, nosotros a lo mejor sí que tenemos una experiencia trabajando en zonas que tienen pues medidas de bioseguridad y tal, entonces entendemos un poco esto, pero ¿cómo le explica uno a alguien que no, es que realmente lo necesita? Y no, pues bueno, yo los pongo por si acaso, porque esa es la mejor frase que existe, entonces por si acaso, total, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, pero a lo mejor puede ser peor, tenerlos, porque al final realmente el hecho es el concepto, que es lo que tiene que quedar súper claro, y es el problema, es que las superficies pueden tener algo que contamine y
uno realmente lo que tiene que hacer es evitar el cruce entre la superficie y la vía aérea. Entonces, claro, es súper fácil que cuando uno lleve algo en la mano, pues se toque la cara, se toque los ojos, o sea, se toque la nariz, y ahí es donde pueden haber un tipo de problemas. Entonces, si bien creo que Juanca se acuerda cuando al principio de todo esto, una de las premisas de mucho del no uso de la máscara era una cuestión que fue muy, se suscitó mucho en diálogos de si hay que usarla, no hay que usarla. Estadísticas demostraron que de pronto sí, otras estadísticas demostraron que no había que. En fin, había digamos una complicación en la información respecto a la máscara, y una de las razones que describían en China era como el problema es que si usas máscara te estás tocando la cara constantemente. No es por el uso de la máscara, era por el contacto de tus manos con la cara. Ese era el problema. Realmente la conclusión fue, no es que uses o no máscara, el problema es que si usas máscara no te toques la bendita cara. Y hubo, creo que fue en Europa, ustedes allá creo que en España tenían todo un lema de no te toques la cara. Sí, no te porque toques la al cara. final, Hace poco vi un estudio que decía que en promedio una persona se puede llegar a tocar 28 veces la cara en una hora o más, dependiendo de los tocs que pueda llegar a tener uno, ¿no? bueno, los tocs y todo el tipo de Evidentemente, claro, porque pues depende del comportamiento que tenga la persona, va a ser más o va a ser menos, pero yo dije 28 veces, o sea, eso es un montón de veces. Es el problema que tiene que estar viviendo la gente que se come las uñas. O sea, para mí eso ha sido como, o sea, yo no me las como, pero me puse a pensar un día y dije, mierda, o sea, deben estar a punto de morirse, ¿sabes? A suicidarse en ese momento, ¿sabes? Como, Es súper complejo porque es súper peligroso. O sea, es súper peligroso. Claro, y directamente. los TOCs, esta pandemia también ha suscitado otro tipo de incomodidades en los TOCs. Obviamente, el hecho de pensar que si yo no uso guantes, entonces voy a contagiarme. Lo que Juan obviamente está contando es, nosotros tenemos un primer mecanismo de defensa que es nuestra piel. ¿Para qué ponernos unos guantes? Pero digamos que los guantes sí protegen, es un ejemplo. El problema no es que los guantes protejan o no, el problema es que uno no está pensando en los demás, porque sí, me protegen a mí. Pero si yo cogí la superficie que estaba contaminada, solté la manzana que estaba contaminada con mis guantes que me protegieron a mí, pues lo que pasa es que entonces estoy haciendo otra transmisión, estoy transmitiendo el virus, o en general en este contexto estamos hablando de cualquier tipo de transmisión. Además que pasa algo muy chistoso con los guantes también, es que yo me he dedicado mucho como a mirar los comportamientos de las personas las pocas veces que he salido, porque si hay alguien medio psicorrígido con ese tipo de cosas soy yo, y Diego puede dar fe de eso. Yo es como voy a marcar porque puse un dedo aquí y lo marco así para saber que ahí puse el dedo, más o menos. Ya es otro cuento, pero me gusta mucho ver el tema del comportamiento de las personas y me da mucha risa porque la gente, por ejemplo, no sabe quitarse los guantes. Entonces llevan todo el tiempo, salen, hacen el mercado, supuestamente vienen protegidos y llegan a la casa, ¿y cómo se quitan los guantes? No, pues entonces todo lo que supuestamente sí, es como, ¿no? O no, o sea, es decir, el simple hecho de que tú no sepas voltearte bien el guante sin poner, o sea, sin dejar de exponer la parte que tienes protegida, chao, perdiste, o sea, no importa, si hubieras estado 3 horas cuidándote afuera, llegas a la casa y no te sabes quitar el guante, perdiste. Y eso me parece súper, pues que yo digo, nos dicen cómo usar los elementos de protección, o sea, como úsalos, pero no nos dicen cómo usarlos, ¿no? Por eso cuando uno... El tapabocas que se lo pone así vertical, que nos hemos reído por la tanga. décadas de... Pero es verdad, la gente no sabe cómo ponerse eso, lo hablamos con Diego la vez pasada, la gente se pone el tapabocas al revés. En posición tanga. O sea, por eso sí, es que realmente... No, es como, úsalo por el lado más oscuro va por el frente, y la gente es como, y se pone el lado más oscuro, pues es como... Pero por eso es que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la carrera, yo me acuerdo cuando tuvimos que hacer todas las asignaturas de bioseguridad y todas esas cosas, era como, Dios, qué clases tan horribles, o sea, era como, no, ponte los guantes así, ay, pero bueno, ya, tal, se pone los guantes, o sea, da igual, ¿no? Pues ahora realmente es cuando uno valora que las clases de bioseguridad que le daban ahora tienen un sentido y ahora tienen una explicación. Claro, por ejemplo, la gente cuando se pone los tapabocas se los pone acá. Sí, eso es otra cosa. Y el tapabocas es como... se mueve así, ¿no?
A mí me encantó, no sé, Nieto, si vio el meme que habla de si te pones el tapabocas así, me imagino que andarás con los calzoncillos y el brasier Sí, igual. eso es súper ¿Sí? importante. Eso. Sí, o sea, Pero yo lo que si creo vas es que lo que es muy importante, por ejemplo, aquí lo que yo un poco os decía al principio, realmente si ponemos dos conceptos aquí sobre la mesa como súper claros, es interesante entender una cosa. Cuando la gente entienda que el virus es aéreo, le juro que por un huevo se tapa la nariz, porque va a decir mierda, me va a entrar por ahí. Es decir, cuando uno deja como esas ideas simples, claras, yo creo que la gente un poco llegará más a entender realmente cómo es el uso de las cosas a es verdad. partir de una característica inicial que es lo que es súper individualista, que pertenece como a la cultura capitalista y es, me tengo que proteger yo, ¿no? Entonces, Yo. si el virus me va a entrar por ahí, me tapo la nariz, pero como no puedo respirar, pues los demás que se jodan. Es que es un poco realmente lo que funciona ahora, ¿no? Entonces yo creo Sí. que a partir de ahí, o sea, es súper importante dejar claro que el virus es aéreo y a partir de ahí ya podemos jugar con el resto de cosas. Claro, lo de la superficie, los guantes, todo esto es súper interesante porque al final realmente es un estrés, o sea, es una cosa que te origina un problema y que ya es como, mira, al final dicen, ¿sabe qué? Si me contagio, que me dé algo, que ya estoy madera hasta Sí. de ducharme, de limpiarme, de que si me cambio, de que si no. Entonces, por eso también yo creo que es súper claro también dejar como siempre una idea clara, que es esa, o sea, el virus es aéreo. Luego a partir de ahí hay que empezar a pensar, digamos, de manera científica en otra cosa. Cuando uno habla de las superficies, tiene que tener en cuenta que el virus tiene una serie de cosas que digamos que eso ya vosotros de biólogos tenéis mucha más experiencia que yo en eso. Pues toda el estar expuesto a una temperatura, el estar expuesto a una serie de cosas lo debilita y lo puede matar. El rango de Entonces, latencia y la actividad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a pensar de una manera científica es muy divertido porque entonces uno dice, bueno, yo voy a comprar una caja de leche al súper, ¿no? Al supermercado. Y cuando voy a coger la caja de leche y si mierda me voy a contaminar. Eso en realidad hay que cogerlo con cuidado porque esa caja de leche puede llevar ahí una semana, 3 días, la de haber cogido el anterior o no. Uh-huh. O sea, es decir, la carga viral que puede haber realmente en las superficies está muy correlacionada directamente con una serie de factores ambientales que nosotros no controlamos. Entonces, la obsesión por pensar que todo puede estar contaminado al final realmente es una cosa que no se puede controlar y que es súper incontrolable. Por eso es súper difícil estudiar cuánto tiempo pueden permanecer en las superficies. Los estudios en los laboratorios son unos estudios condicionados a una serie de características muy delimitadas que pueden hacer unos aspectos como muy específicos cuánto podrán vivir. Pero realmente nosotros tendremos una serie de cosas que no sabemos cómo se controlan. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aquí viene la segunda parte que es súper clave. El virus es aéreo, pero la segunda parte es ¿cómo puede entrar a mi organismo? Pues por las vías aéreas. ¿Y cuál es la única manera de que yo haga que entren por las vías aéreas contactando conmigo, o sea, mi superficie conmigo, o a no ser que se duerma encima de las cajas de leche que da el supermercado, o se las restregue por la cara? Yo todavía no he visto esas cosas, pero bueno, a alguien le gusta oler la fruta, yo qué sé qué narices, o sea, en fin, no sé. Pero esa parte, por ejemplo, la segunda parte que es súper importante es lavarse las putas manos. O sea, eso es como, da igual, si tú te lavas las manos, o sea, has cortado la transmisión. Eso es súper importante porque es que es el segundo paso, o sea, hay dos pasos vitales. Y eso disminuye un montón la paranoia generalizada que claro, porque no, es que si la ropa, que si tal y que si cual. Siendo sinceros, o sea, somos muy cochinos en general, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, a ver, estas cosas que estamos hablando son súper básicas, o sea, lávese las manos cuando llegue a la calle y no le estornude al lado en la cara, o sea, esos son dos medidas de educación que realmente son simples, pero ahora resulta que son la panacea para salvarnos de una pandemia, o sea, vamos a hacer un poco también, bajarle un poco, y en eso los medios de comunicación creo que también han tenido una cosa que se les ha ido de las manos, y es que por vender noticias le venden a uno que más o menos vamos a morir todos. No. Es verdad. O sea, no. Es correcto. ¿Vale? Teniendo en cuenta que ahora tenemos el siguiente problema. El mundo se va a acabar porque el coronavirus nos está matando. Sinceramente, ahora tenemos un problema en España súper grande, por ejemplo, porque el porcentaje de población que está infectado, o que por lo menos detectado que está infectado ahora mismo en un estudio poblacional que se ha hecho, es el 5% de la población.
van a abrir la puerta y vamos a salir a la calle y solamente el 5% de la población está inmunizada. O sea, eso quiere decir que cuando abre la puerta mañana se va a liar aquí una que... Entonces, hay que un poco darle la vuelta al concepto porque tenemos una serie de cosas ahora mismo que hay que bajar un poco la historia y hay que empezar un poco a pensar realmente en cómo tenemos que defendernos nosotros mismos de lo que está pasando. Y creo que son dos conceptos súper básicos. La superficie no nos van a matar a no ser que uno, lo que yo digo, os reseguéis contra las cajas. ¿Por qué pasa el concepto de... Sí, exacto. O sea, ¿por qué salieron esos conceptos de que bebe agua caliente y entonces te va a quitar el virus? No. O sea, las células del cuerpo, las células epiteliales del cuerpo, son una superficie también igual. Entonces, si tú le echas agua caliente, pues más da, porque el virus solamente actúa cuando está dentro de la célula. El virus solo se puede replicar si entra a la célula. Entonces, da igual, si ya lo tienes dentro del cuerpo, no le eches nada, porque no importa. Sí, ya. Las células ya lo tienen por sí. dentro, ya no hay nada. Barra al principio, ya te tomaste el hipoclorito con Claro, la gente. exacto. Entonces, esas son como cosas que hay que empezar a entender, porque al final no lo tienes, o sea, no lo tienes en una superficie de tu cuerpo que tú puedas decir, como, no, sí me lo puedo quitar lavándolo con mis nuevos, y lo así como Trump, ¿no? Pues enchúfese eso, que total. A lavar los neumocitos, espere, estoy lavando mis neumocitos. Exacto. Entonces, ahí eso, no, porque el virus está dentro de la célula y cuando empieza a infectar las células, ya a partir de ahí es otro mecanismo que es diferente. Y distinguimos la primera parte cuando es la infección del virus y luego la respuesta inmune posterior, que lo que hace es la que realmente origina el daño, que es lo complejo que se está haciendo ahora. Entonces, si tenemos tres conceptos básicos que son el virus es aéreo, lavémonos las manos todos los días y intentemos pensar que el problema que tenemos es que es tan contagioso porque estando en superficies, en lugares cerrados, con poca ventilación, donde hay una acumulación de gente, claro, es muy fácil que se transmita ahí. Y retomando, digamos, un poco la parte de las superficies, es súper importante tener en cuenta que una cosa que es bendita, o sea, el hipoclorito o el lejía, o en Colombia lo llamamos el Clorox, que eso realmente salva a cualquiera de las superficies. O sea, si tú limpias con un paño con Clorox lo que compras, ya lo tienes arreglado. O sea, está. Inclusive si se deja al aire en X número de tiempo, ya has eliminado el virus de ahí, ¿vale? Entonces, no hace falta que entremos en cámaras hipóxicas de no sé qué con ozono no. Porque tenemos un sistema inmune que nos protege, tenemos un montón de cosas y herramientas previas que permiten eso. Y lo que se está demostrando ahora es que el porcentaje de contagio es alto porque la transmisibilidad es alta. Pero lo que no es, lo que estamos viendo es que apenas nos separamos unos de otros, no se transmite. ¿Eso qué quiere decir? Que el único problema que tenemos es que si estamos juntos no vamos a poner el virus todo encima. Yo creo que es ahí la parte que es importante y sobre todo tener en cuenta que cuando lleguemos a casa es tener unas medidas simples, básicas de limpiarnos las manos muy bien, limpiar las cosas que hemos traído de una manera normal sin tener que estresarnos y yo creo que al final con eso tenemos suficiente para no entrar en esas obsesiones de cosas. Y sobre todo es súper importante evitar también lugares de aglomeraciones, conciertos, porque al final yo creo que eso es lo que realmente sí que nos puede facilitar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque somos seres sociales y estamos acostumbrados a estar ahí tocándonos y abrazándonos y venga, que no sé qué y tal. Pero bueno, pero cómo extrañamos. Estamos no, tú no, ¿eh? Sí, Gis, la más social de todas, mejor dicho, la pandemia. He sufrido, pero soy muy consciente de lo que implica todo lo que está pasando, así que puedo decir muy orgullosamente que llevo 2 meses y 1 semana sin salir de mi casa, a excepción a las 3 veces que he salido al mercado por cosas muy puntuales, y el resto me he prohibido ese tema, pero sí, Diego sabe que sufro porque sí soy una persona muy social. Y yo por mi lado, pues, como profesor, pues la verdad es que tiempo no sé qué se me hizo el tiempo, lo debía haber dejado en algún lugar, pero no lo encuentro. Y la luz solar para mí ahorita es un mito. ¿Sí? Entonces, yo reclusión total.
Yo también estuve recluido ya. Ahora se supone que usamos la época de la desescalada en la fase cero, porque en Barcelona estamos en la fase cero. Y lo que pasa es que hay una cosa que es súper divertida, ¿no? O sea, aquí en España lo que pasa es que salir a la calle es como lo más, o sea, aquí la gente no le gusta estar en la casa, todo el mundo quiere salir a la calle. Y obviamente la gente ha salido desaforada porque es que, vamos, o sea, tiene que salir a pasear. ¿Qué es lo súper gracioso de todo esto? Que uno sale a la calle y dice, no, no, yo no quiero ver tanta gente, o sea, a mí no me molesta, o sea, como que, porque al final, claro, todo el mundo quiere salir, entonces, es como muy raro volver a empezar, ¿no? Y entonces sales a la calle y todo el mundo, o sea, la escena que escribes tú es tal cual, o sea, te miras así con el de al lado y es como... Ni dices hola ni nada, sino es como, y no Exacto. pasa como Entonces, por el lado, pero no dice nada, o sea, es como... sí, es súper particular, entonces... Sí, no, Vamos a es empezar a increíble. acostumbrarnos a vivir un poco así, vamos a empezar un poco a acostumbrarnos a eso y sobre todo, yo lo que os digo es, las superficies no son un problema porque el virus no va a saltar a vosotros, o sea, nunca el virus lo consta, tan conozco un virus que tenga, se llama el virus canguro, una cosa así que seguro parece en Australia, que hacen cosas raras, no sé. Sí, yo sé, es el El virus laboratorio ahora mismo perdido de no Dios. salta. Es un virus de una tasa de transmisibilidad como el ébola, por ejemplo, que estamos hablando Exacto. de una cosa ya que en serio, por un mínimo acercamiento que tú tengas, puedes tenerlo porque es altamente transmisible y muy peligroso, pero creo que este no es el Y caso. ahora también el otro problema que hay es que realmente es súper complejo ahora mismo dar como algo, una información como netamente cierta porque cada día va a cambiar, porque ahora mismo nadie sabe bien realmente qué pasa, los estudios Nada. están un poco dispersos en general en lo que es la información y en los pacientes también inclusive dispersos. Ahora hay un montón de gente que tiene síntomas, que no tiene síntomas, otros que sí, otros que a lo mejor sí. Ahora resulta que está de moda la pérdida del gusto y el olfato, entonces ahora vamos a ver cuánto dura esta moda. Ahora hay 800 tratamientos que funcionan, vamos a ver cuánto terminan de no funcionar, en fin. Entonces, súper importante para uno de que pertenece a la vida real, que digo yo, porque lo que está en las noticias, pues, y lo que es más divertido, y es una cosa que me parece súper importante también de resaltar, es, ahora la pregunta de moda es, espero que todo vaya bien, espero que hayas estado bien y que los tuyos estén bien. Y yo todavía le he preguntado a todo el mundo y creo que conozco 3 que han, o 2, que han tenido a alguien que ha tenido eso. Sí, Y yo digo, tenía gente contagiada. supone que era, pero es como dices, bueno, pero no era había tanto lío que esto iba a ser como una locura y yo todavía no conozco al primero que... Entonces, claro, hay que tener en cuenta que al final realmente hemos tomado unas medidas de prevención para evitar un colapso de la sanidad, o sea, de los sistemas de salud. Pero la solución al virus no se ha tomado aún, ¿eh? Eso es lo que hay que tener más en cuenta. Eso es un sistema de contención para una cosa, pero no para el virus, ¿eh? No O sea, para no el es para virus. que la gente no se muera porque no hay donde atenderla, que es La diferente del gente concepto. no lo entiende y Exacto. ahorita lo que estamos evitando es colapsar el sistema de salud, es decir, Es está otra cosa proyectado que diferente. entre el 70 y el Totalmente. 80% de nosotros todos vamos a tener el virus hasta que no aparezca una vacuna o algo similar, pero el punto es que no el 80% todos al tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer que de ese 80 el 50 se muera, porque no hay cómo atender. Además, hay que pensar que hay otras personas que tienen otras comorbilidades, que tienen cáncer, Esa que es tienen otra cosa que diabetes, es un problema que ha habido ahora. otras cosas hombre, pues indistintamente de que el COVID esté o no esté, igual siguen viviendo con esa enfermedad. Diego y yo somos un ejemplo de eso. Entonces es como, ay, vea, salió ese artículo que dice, ¿usted tiene esos receptores? ¿No? Ah, yo tampoco. Bueno, ya miro, esto sí afecta a la glucosa, sí, no. Ah, pero entonces la medicina, sí, me hago entender, o sea... Sí, no, de a hecho, veces un ejemplo muy tenemos como... particular que tuvimos entre el grupo de amigos que tenemos nosotros, que tenemos unas discusiones entre cosas raras, de que hablamos de cosas que hablan hombres normalmente absurdas, y luego hablamos de cosas que un día se nos cruzan los cables y hablamos de una rara. Entonces un día, claro, tengo un amigo que es médico, y un día terminamos en una discusión porque yo le decía que claro, que yo tenía hipertensión y que tomaba antihipertensivos y que había salido una publicación en New England ¿no? En Lancet, perdón, En el y Lancet, que decía sí, que los receptores de que la gente que tomaba antihipertensivos o bueno, inhibidores de la angiotensina eran capaces de regular el receptor por el que entraba el virus, entonces que eso facilitaba la entrada del virus.
Yo dije, mierda, ese soy yo, ¿eh? Sí, luego Y yo, también no, cuando no lo dejo un probar. artículo del tema de los receptores aumentados, de Claro. las personas que toman el medicamento que toma él. Y Mm, claro, nuestro amigo nos dijo, bueno, a ver, es que no se puede negar así. Tal, y yo, bueno, pero a ver, es que claro, el artículo lo dice, son 100.000 pacientes, así que tal, no, sí, no, vamos, o sea, yo, no. 15 días después salió en New England que decía que habían hecho todo el análisis de los pacientes y habían hecho todas las enfermedades cardiovasculares como tenía que ver y que no habían encontrado una asociación entre la toma del medicamento contra la tensión del nivel de la angiotensina o alguno de esos tipos de medicamentos en la que se pudiera infectar En a el las personas contagio. con el virus. 15 Sí, días ¿verdad? después. Entonces era como, a ver, ahora vamos a hacer a quién le hacemos caso. Pues hay que tener en cuenta que ahora estamos en un poquito en un momento de incertidumbre complejo y que realmente yo creo que lo que tenemos es que limitar los conceptos a cosas más simples y más sencillas para la vida diaria. Y sí. luego la otra parte, pues mira, ahí sí que empate tendremos que ponerle, echarnos la bendición y bueno, mira, yo creo que sí, no, me toca así, ¿no? Yo Para que los sí. que crean, ¿qué ha sido lo más estúpido que ha escuchado en esta pandemia? En menos de un minuto. De cosas que hace la gente. Sí. Estúpido me parece realmente es lo de empezar a beber té todos los días en agua caliente para quitarse el virus. O sea, eso para mí era como súper absurdo. Era como Tomarte. el agua caliente curaba, ¿no? Entonces a partir de ahí, claro, todo el mundo empezó como a beber agua caliente, ¿sabes? Y además que ponían la temperatura, que era lo más divertido, ¿no? Entonces era como que tenía que ser a partir de 40 grados, que el agua era, yo decía, joder, la quemada que se tiene que pegar. Pero era muy divertido. Y solamente por el concepto de no entender que cuando el virus entraba al cuerpo, entraba a la célula y la célula era la que lo transmitía. Y ya a partir de ahí, ya luego eso ya pasó. Muy bien. Pero lo de beber agua caliente era brutal. Mm.